Buen día, chicos, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver, o vamos a continuar sobre todo en la historia de la medicina. Y en clases anteriores estamos viendo cómo se desarrolló la historia, este, en la época de la etapa medieval y el desarrollo histórico de la educación. Vimos que desafortunadamente esa época fue una época oscura para la ciencia. Sin embargo, ya al final de la época empezó la creación de las universidades y con esto empezó a desarrollarse la investigación en la ciencia, ¿sale? Entonces, al desarrollarse las universidades, al tener personas específicas que quieran continuar con ese conocimiento y sumergirse a ese conocimiento, entonces llega la creación de los escritos y obviamente resurge nuevamente esa luz, ese conocimiento. Este, este surgimiento y este nacimiento que vuelve a tener la ciencia, lo vamos a conocer como renacimiento, chicos. Entonces, la época de renacimiento es la que da lugar al surgimiento nuevamente de la ciencia, pero con mucho mayor valor y deja atrás todos los procesos que ocurrieron durante la Edad Media. Retoma nuevamente la, la enseñanza de la medicina de los griegos y de los romanos y sobre todo deja detrás el misticismo y sobre todo la imposición de la Edad Media. Sin embargo, muchas personas o muchas fuentes de conocimiento aún fueron influenciadas por la religión. Ya no se metía tanto, pero sí siguieron siendo influenciadas por la religión. Entonces, de la época de las cruzadas se pierde el respeto a los a los restos humanos por parte de médicos cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se creía que el poder abrir un cuerpo era un pecado, ¿sí? Entonces poco a poco, pasando por alto la época de las cruzadas, empezaron a hacer disecciones, empezaron a ver cuál es la conformación interna del cuerpo humano, ¿sale? Inclusive recordemos que las escuelas, los monasterios, eran manejados por monjes, ¿sí? Entonces estamos viendo que aquí las personas que aprendían medicina eran médicos cristianos, ¿sale? Entonces ellos ahora sí que ilegalmente empezaban a hacer disecciones. En Roma, el choque de culturas entre diferentes clases de griegos, romanos, musulmanes, dieron origen al Renacimiento. Recordaron nuevamente que ellos habían tenido una conglomeración de conocimiento de los griegos de Alejandría, perdón, en Alejandría, donde ellos enseñaban y aprendían la ciencia, ¿sale? Entonces, ese choque de culturas volvió a generar el conocimiento humano. Entonces, aparecieron las universidades y posteriormente dieron origen a las escuelas de medicina, en las cuales el idioma original era latín. Inclusive, hoy en día, cuando nosotros estamos leyendo anatomía, muchos términos están en latín. Se ha estado cambiando el proceso de enseñanza, entonces ya actualmente esos términos en latín se están cambiando totalmente, que hacen más fácil el estudio de la medicina. Inició también el estudio anatómico de los cadáveres, obviamente si hacían disecciones, se abrían a los cuerpos, obviamente este, podían aprender más, ¿sale? La Edad Media se extinguió con la caída de Constantinopla. Recordemos que Constantinopla fue la capital de Oriente, de Roma, y que justamente ahí fue con el emperador Constantino I, fue quien instruyó la Iglesia Católica y por lo tanto inició la época de las cruzadas. Sin embargo, la caída de esta ciudad, gracias a los musulmanes, dio origen nuevamente al paso
del conocimiento, al paso de la ciencia y la enseñanza, ¿sale? Esto fue aproximadamente un domingo, el 20 de marzo de 1453, donde se da por terminada la época de las cruzadas y inicia la época del Renacimiento. Obviamente en esta época también tenemos personajes importantes que empezaron a desarrollarse, que empezaron a describir, que empezaron a enseñar y aprender, ¿sale? De los más importantes tenemos a Leonardo da Vinci. Yo considero que todos hemos escuchado de Leonardo da Vinci, un inventor y escultor. Pero sobre todo, él también tuvo una enseñanza y sobre todo hizo gráficos, hizo pinturas sobre el cuerpo humano. Entonces, lo que hacía Da Vinci era tratar de explicar qué era lo que pasaba con el cuerpo humano, desentrañar los misterios del cuerpo humano, la estructura interna del cuerpo humano. Y podemos ver que hay muchos dibujos, pinturas del cuerpo humano realizados por Da Vinci. Empezó con el conocimiento detallado de arterias y venas que llegan al corazón. Obviamente, para llegar a esos dibujos, a estos esquemas, Da Vinci tuvo que haber diseccionado a las personas, ¿sí? Tal vez en esa época era todavía mal visto que una persona hiciera eso, entonces es muy probable que muchas personas de las que hicieron estos esquemas lo hayan hecho de forma ilegal, ¿sale? Y definió el corazón como un vaso de paredes formadas por un denso músculo y que también este músculo es la fuerza principal y potencia de otros músculos. Es decir, que el corazón es superior, el músculo del corazón era superior al músculo este, del cuerpo humano, el mejor, ¿sale? También estudió el globo ocular, hizo disecciones musculares, ya que él era pintor, era inventor, entonces lo que hacía era tratar de perfeccionar sus esquemas, tratar de perfeccionar sus dibujos, pero obviamente para poder hacerlo tuvo que haber diseccionado un sinfín de personas. Gracias a Da Vinci empezó la anatomía descriptiva, es decir, empezó a detallar qué estructuras hay, cuánto mide, qué forma tiene, qué características tiene, qué color. Entonces, esta anatomía la vamos a conocer como anatomía descriptiva. Y Marco Antonio de la Torre realizó un programa que consistía en disecar 30 cadáveres de hombres y mujeres de todas las edades con el objeto de escribir un tratado de anatomía que trataba incluía 120 libros aproximadamente, pero entonces los esquemas de Da Vinci dieron origen a que otras personas se interesaran y que fueran detallando poco a poco. Esto quiere decir que disecaron 30 personas, imagínense. Escogieron 30 personas que ya habían muerto. Obviamente, muy probablemente se tenían que robar esos cuerpos. Nadie los reclamaba. Y, por ende, ellos diseccionaban. También tenemos a Andrés Besalio. Andrés Besalio fue un pionero importante en lo que es la medicina y sobre todo en la cirugía. Este personaje se enfocó mucho en la morfología humana. ¿Qué características tienen las estructuras? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto mide? Cuando hablamos de morfología, estamos hablando de las formas, ¿sí? De las formas que pueden tener los órganos, los músculos, las estructuras internas del cuerpo. Es el verdadero fundador y el más sublime operador de la anatomía moderna y nació en Bruselas. Este personaje fue un profesor de cirugía y enseñaba junto al cadáver, disecando y mostrando por sí mismo la parte de la explicación que se refería. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor, aparte de ser cirujano, le gustaba enseñar. Y era un profesor en la Universidad de Bruselas, en el cual hacía que sus alumnos se pararan junto al cuerpo y disecaban juntos, y él les iba explicando en la parte que disecaban, también les iba diciendo qué forma tiene o cómo se debe realizar.
Escribió un tratado sobre morfología del cuerpo humano que se llama De Humane Corpus Fabrica Libris Septem. Y 13 días después, el Epítome, que es un compendio de la fábrica para uso de los estudiantes. Entonces, este señor se preocupó mucho por la enseñanza. Y entonces, gracias a sus aportes, a su enciclopedia, a su tratado, empezó a surgir una enseñanza revolucionaria donde se enseñaba al lado del paciente o al lado de un cadáver. Fue el anatomista más importante del Renacimiento, es decir, sus esquemas fueron lo más apegado posible. Gabriel Falopio hizo importantes aportaciones a los órganos femeninos. Obviamente, este señor tuvo que haber diseccionado eh, cuerpos humanos de mujer para llegar a las estructuras de las trompas de Falopio para poder describirlas. ¿Sale? Constancio Barolio, en Padua, en Italia, enseñó anatomía y describió la estructura del cerebro, puente, protuberancia y que lleva su nombre. Justamente, el puente de Barolio es una parte del sistema nervioso central que justamente nosotros lo encontramos en el tallo cerebral, ¿sí? Les voy a hacer un dibujito. Este es el cerebrito, y por debajo del cerebro viene el tronco cerebral. El tronco cerebral lo podemos dividir en tres: el mesencéfalo, que es la porción más superior, el puente de Barolio, puente o protuberancia, y el bulbo raquídeo. Entonces, este señor Barolio se interesó mucho sobre el sistema nervioso central, inclusive su descripción lleva su nombre, ¿sale? También tiene una obra que se llama Nervios Optics, que específicamente es el nervio óptico, lo describió y tuvo su tratado. Los que ejercían medicina interna se consideraban como una categoría, ya ser un médico interno, ¿sale? Un internista, el cual no participaba con los cirujanos. Es decir, empezó a existir una división, ¿sale? Una división entre los médicos internistas y los cirujanos. Y los cirujanos. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente un cirujano podía aspirar cualquier persona, ¿sí? Es decir, una persona que tal vez que hoy en día venda frutas y verduras podía aspirar a ser un cirujano. Ahora, una persona que quería aspirar a ser un médico interno, un internista, tenía que ir a la escuela, tenía que desarrollarse en las artes de la ciencia para poder ejercer la medicina. Sin embargo, los cirujanos eran muchas veces confundidos con artesanos, con charlatanes, y que se les encontraba muy fácilmente en los mercados. Y si ustedes ven o revisamos a lo largo de la historia, hubieron muchas personas que quisieron realizar prácticas sin tener un título médico o peor aún, sin tener un adiestramiento en medicina. Y justamente esto es lo que pasa hoy en día, que aún tenemos personas que quieren aprovecharse de eso, y entonces el cirujano en esa época era mal visto, era una persona que podía confundirse con alguien común y corriente, ¿sale? A diferencia del internista. Obviamente, como en esta época, como hoy en día, existían los estafadores y eran los alquimistas, los cirujanos charlatanes y los barberos. De hecho, si nosotros revisamos también en la literatura, vamos a encontrar la palabra barbero. El barbero era como un comerciante que iba de ciudad en ciudad, pero que él podía hacer extracciones de muelas, hacía reducciones de fracturas, trataba de curar, inclusive, este, lo que utilizaban los barberos era la panacea, la panacea. Y si recordamos un poquito de los griegos, Panacea era una diosa griega que era, o que se creía, que Panacea, se creía que ella podía curar a las personas, ¿sí? Panacea. Y esas mismas sustancias eran utilizadas por estas personas y les llamaban panaceas, es decir, tome esta sustancia para que se cure, ¿sale? Entonces, en esa época era muy fácil estafar a las personas
no como hoy en día, pero que aún siguen existiendo estafadores, pero eh, esto se fue reduciendo poco a poco a lo largo del tiempo. Y desafortunadamente, en cuestiones de obstetricia, de ginecología, en esta época tenemos muy pocos aportes. Los aportes que se ejercieron sobre la ciencia en el estudio de las mujeres se fue retrasando poco a poco. Inclusive, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, lo que es el género femenino ha sido discriminado y pero poco a poco se ha dado lugar a un estudio específico, a darles más derechos, pero a lo largo de la historia, previamente, vemos que el género femenino ha sido lastimado y sobre todo no se le ha tomado en cuenta, ¿sale? Sin embargo, esto fue cambiando a lo largo de la historia. También tenemos a Ambrosio Paré, que es conocido como el padre de la cirugía, y eh, este señor era una persona que se inmiscuyó y se interesó por las personas pobres, ¿sale? Este señor también hizo unos aportes importantes, sobre todo en cuestiones de ligaduras de arterias, cauterización. ¿Qué es cauterización? La cauterización es cuando hay una arteria que está rota y está sangrando. Entonces lo que ponía era calentar un metal, obviamente un metal muy puro, en este caso podía ser el oro, y quemaba la arteria, cauterizaba. Quemar una arteria es cauterizar, ¿sale? Ligar una arteria es hacerle un nudo para que deje de sangrar. Estos aportes fueron importantes, sobre todo en las guerras, en los conflictos armados, porque los heridos de guerra siempre estaban presentes y gracias a sus aportes, él pudo salvar la vida de muchas personas. ¿Sale? También tenemos procedimientos como la arneoctomía, ya reducían hernias, la eversión podálica y las amputaciones. Si se dan cuenta, todos los aportes que hizo, a excepción de la hernioctomía, son aportes eh, que pueden realizarse en personas que están en situación de guerra, que están heridos, que están sangrando, que su vida corre peligro. Entonces, este señor se cree que fue uno de los primeros médicos militares que pudo sanar a muchas personas. ¿Sale? Y en cuestión de obstetricia, como les dije, pues había muy poco temas o no había tanta información, pero a pesar de eso, pues podemos ver que Gabriel Falopio y en este caso Guillermo fueron algunas personas que se interesaron en el género femenino para describir anatómicamente y sobre todo para escribir sobre el embarazo, que era un proceso que era muy bien visto, que obviamente querían ellos descubrir qué era lo que pasaba, ¿sale? Escipio Mercurio escribió La Comare, o, que fue un tratado que salió a finales del siglo XVI, y en este libro afirmaba que era necesario practicar la operación cesárea cuando la pelvis era estrecha. Entonces, en términos de obstetricia y ginecología, estaban un poco retrasados. Sin embargo, ellos ya podían ver que cuando la pelvis era estrecha, tenía que haber otra forma de sacar al niño, ¿sale? Entonces empezaron a realizar las operaciones tipo cesárea para que este niño pudiese salvarse. Obviamente en esta época, esta cirugía era una cirugía donde la madre muy probablemente moría, ¿sale? ¿Por qué? Porque para poder salvar a la vida del bebé, pues tenían que dejar a la madre detrás. ¿Y esto por qué pasaba? Uno, porque al cortar el útero, pues no había cómo parar el sangrado. Dos, en esta época todavía no consideraban la esterilización y la limpieza como un pilar importante, entonces todas las mujeres se infectaban y muy probablemente morían. También tenemos a Paracelso. Paracelso fue otra persona importante y sobre todo, Paracelso escribió tratados en cuestiones de patología, ¿sale? Es decir, trataba de explicar por qué ocurrían las enfermedades.
Bueno, inclusive aún tenemos los signos cardinales de la inflamación descritos por Paracelso y que son importantes, y él nos explica por qué ocurre la inflamación. Felipe Teofrasto Bombasto de Haunger, que fue su nombre completo, y él hizo una obra importante que se llama Volum Medicinae Paranirium, que fue donde escribió sus tratados en cuestión de patología. Pero también escribió sobre la terapéutica, cómo tratar a las enfermedades. Y en uno de ellos nos dice que la sífilis se podía tratar con mercurio. ¿Sale? Obviamente, en esa época aún estaban experimentando. Sí veían que tenía mejoría. Sin embargo, los pacientes era como un volado, era un experimento, ver cómo reaccionaban. Si reaccionaban bien, eran descritos; si reaccionaban mal, pues seguían investigando. Y Jerónimo Fracastoro fue considerado el padre de la epidemiología antigua, ¿sale? Donde él empezó a describir enfermedades, y sobre todo enfermedades que lastimaban su población, lastimaban su comunidad. Ok, entonces, si nosotros hacemos una, este, una semblanza, podemos ver que en el Renacimiento surgieron personajes importantes que, gracias a ellos, revolucionaron la práctica médica y, sobre todo, la enseñanza en la ciencia de la medicina. ¿Sí? Gracias a ellos, hoy en día nosotros podemos saber qué forma tiene el hígado, qué forma tiene el estómago, cuáles son las características del cerebro. Obviamente, algunas cosas no se saben todavía, en cuestiones de fisiología, pero tuvo que surgir de algo. ¿Y de dónde surge? Del Renacimiento, chicos.